Estamos en el punto en el que ya hemos validado nuestro modelo de negocio, testando con un producto mínimo viable que se trata de un modelo de negocio que funcionará en este momento concreto del mercado. Así que lo siguiente será lanzarnos al mercado. Y ahí viene la pregunta, ¿con qué forma jurídica empiezo a facturar? La primera pregunta que suelen hacerse los emprendedores es ¿cuándo debo darme de alta? ¿O hasta cuándo puedo facturar sin ser autónomo? La Seguridad Social considera que autónomo es aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo. Por tanto, la principal clave para que sea obligatorio darnos de alta o no hacerlo está en la habitualidad de nuestra actividad lucrativa. Y uno de los factores que utiliza para medir que se trata sí o no de una actividad habitual es si supera el salario mínimo interprofesional. La habitualidad también la miden cuando se demuestra que es una actividad fija o recurrente, aunque no supere esos 14.000 euros aproximados de facturación de salario mínimo. Y por tanto considera habitual la actividad de un comercio, de un despacho, de una tienda online, de una web que recibe cobro, por ejemplo, por banner de forma recurrente, independientemente de su nivel de facturación. Ten presente que el alta en Hacienda es distinto al alta en la Seguridad Social. Así como decimos que en la Seguridad Social te debes dar de alta si tienes una actividad habitual, si no esa actividad habitual no es obligatorio, en Hacienda debes darte de alta si ejerces una actividad económica, tanto si es habitual como si no. Facturar sin estar dado de alta de autónomo solo te libra de pagar la cuota de autónomo, no te libra de pagar las obligaciones ante Hacienda. Mucha gente decide darse de alta en Hacienda y no en la Seguridad Social. ¿Y qué ocurre? Se apoyan en que aún no ganan el salario mínimo interprofesional, a pesar de que su actividad sea claramente su profesión y por tanto algo habitual. Y tenemos en estos casos que tener presente que cada vez más Hacienda y la Seguridad Social cruzan sus datos, siendo fácilmente detectable quién está dado de alta en cada registro y por tanto recibiendo la consecuente sanción por estar actuando de forma ilícita. No gastes tu energía en jugar sucio e intentar escaquearte de tus obligaciones fiscales. Emplea esa energía en conocer cómo sacarle partido a la normativa fiscal y conocer la estrategia que haga que tu proyecto facture tanto que el pago de la cuota de autónomo sea algo irrisorio. Ganemos la batalla desde dentro, jugando con sus reglas, pero poniendo nuestro granito de arena para construir una sociedad más justa, donde poder vivir de nuestras pasiones sin dejarnos la vida en impuestos. De hecho, cuando comiences a facturar, tu principal problema no va a ser la cuota de autónomo, sino los impuestos que deberás pagar a Hacienda, tanto los directos como los indirectos. Lo primero que debemos tener claro es que estar de alta fiscal como trabajador por cuenta propia, facturando como autónomo, no es la única opción posible. Ten en cuenta que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reconoce una veintena de opciones de forma jurídica, así que imagínate si tienes opciones. Debes elegir aquella que mejor se adecue a tu tipo de actividad y por tanto con la que soportes impuestos que sean más justos. Aunque esto de justo te lo digo con la boca chiquita, porque no termino de estar convencida que actualmente tengamos un nivel de impuestos que sea justo y no esté oprimiendo al pequeño emprendedor y pequeño y mediano empresario. Y hay tres características principalmente que determinan el que te convenga una forma jurídica u otra, y son el número de socios que intervienen en el proyecto, el tipo de responsabilidad que desean asumir y el capital social que deben aportar para la constitución de la empresa. Y las formas jurídicas más usadas en España son empresario individual o autónomo, la sociedad civil, la sociedad limitada, la sociedad cooperativa y la sociedad anónima. Veamos un poco de las principales características de cada una de ellas para que las conozcas un poco más. Empresario individual o autónomo es el caso en el que una persona física realiza de forma habitual, personal, directa y por cuenta propia una actividad económica o profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores a su cargo. Es de la forma jurídica más elegida por los emprendedores,
sobre todo al comienzo de su actividad, cuando están validando su modelo de negocio. No hay ningún mínimo de capital necesario para iniciar nuestra actividad como empresarios individuales y tiene como inconveniente que su responsabilidad es ilimitada, ya que no existe diferenciación entre el patrimonio mercantil de la actividad y el patrimonio personal del emprendedor. Por tanto, si el negocio va mal, el empresario individual responderá de las deudas con su patrimonio. Sin embargo, es la forma que más se suele elegir en los comienzos. ¿Por qué? Porque conlleva menos gestiones, porque es más fácil su gestión posterior, porque no se aporta ese capital inicial. Y ten presente que cuando la base imponible supera los 40.000 o 50.000 euros, es recomendable el cambio de forma jurídica de empresario individual a sociedad limitada para reducir el tipo impositivo, que en la SL es fijo del 25%, mientras que como empresarios individuales es un tipo que es progresivo. Después vendría la sociedad civil. Esta figura es la usada cuando hay varios socios que ponen en común un capital con el objetivo de repartir entre ellos las ganancias obtenidas. Tiene como ventaja que no requiere un capital mínimo para su constitución y que el capital se suele aportar tanto en dinero como en bienes, trabajos, servicios o actividad en general. La responsabilidad de los socios es ilimitada, al igual que en el caso del empresario individual, es decir, responden con su patrimonio personal de las obligaciones de la empresa. Y después vendría la sociedad limitada o la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Se trata de una de las formas jurídicas de empresas más habituales para las empresas de un tamaño medio. La sociedad limitada es una sociedad de capital con carácter mercantil y personalidad jurídica propia, que puede tener uno o más socios. En la sociedad de responsabilidad limitada, los socios no responden personalmente de las deudas de la sociedad, sino solo hasta el capital aportado. De ahí su nombre. Y a diferencia del empresario individual o sociedad civil, ella no tiene esa responsabilidad ilimitada. Tiene como inconveniente que su gestión y constitución es más complicada que en el caso del empresario individual y su tributación es a un tipo fijo, que actualmente es del 25% y del 15% los 2 primeros años de la constitución de la SL. Después vendría la sociedad anónima. En la sociedad anónima el capital social se divide en acciones y puede constituirse por uno o más socios, pudiendo ser esto o bien persona física o jurídica, y la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. El capital social para constituir una sociedad anónima debe sumar un mínimo de 60.000 euros, de los cuales deben estar suscritos y desembolsados en el momento de constituir la sociedad al menos el 25%. Una característica destacada de las sociedades anónimas es que las acciones pueden transmitirse libremente. La sociedad anónima es una forma jurídica apropiada para grandes empresas que necesitan movilizar importantes sumas de capital para desarrollar sus proyectos y en las que no importa tanto quiénes son los accionistas. Después tendríamos también la sociedad cooperativa. La cooperativa la constituyen varias personas que se asocian para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones, tanto las aspiraciones económicas como las sociales, con estructura y funcionamiento democrático. El número mínimo de socios para constituir una sociedad cooperativa es de 3 y el capital social mínimo será el que definan los socios en sus estatutos. Este deberá ser totalmente desembolsado en el momento de constitución de la sociedad cooperativa. La responsabilidad de los socios se limita al capital que hayan aportado a la sociedad y existe una tipología variada de sociedades cooperativas de primer grado y de segundo grado. En este último caso son aquellas que están formadas a su vez por otras cooperativas. Así que estas serían las principales características de las formas jurídicas más usadas en España. Si bien es cierto que los altos tipos impositivos y el hecho de que cada vez más los negocios son globales y por tanto pueden decidir dónde tener su domicilio fiscal, está provocando que aparezca el uso de trasladar el domicilio fiscal a otros países.
Figuras como la LLC en Estados Unidos o NHR en Portugal son formas cada vez más usadas por los nómadas digitales, aunque este tema nos daría para vídeos y vídeos completos sobre ingeniería contable y fiscal. En resumen, estudia las distintas formas jurídicas que existen, valora la que se adapta a las características de tu actividad en función del número de socios, tipo de responsabilidad que buscas, si te compensa la tributación a tipo fijo o proporcional y la complejidad que puedes soportar en cuanto a sus gestiones de constitución y de gestión. Y a poner tu foco en crecer, consolidarte en el mercado y seguir aportando mucho valor.